Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos, por fin, ya hacía falta, se ausenta mucho, a la mujer en digital. Estefanía Cárdenas, ¿cómo estás? Me estás regañando públicamente, ¿te das cuenta? Pues es que se te extraña y no tanto yo, sino la gente. Tu sección es muy esperada, mi querida Estefanía. ¿Tú no me extrañas? No, sí, pero más la gente. Bueno, pues aquí estoy ya. Oye, un tema, y abordarlo rápido para que no nos gane el tiempo, un tema interesante. Hay encuestitis, hay estadísticas y no lo digo yo, así ha pasado, pasó en Estados Unidos, pasó en Colombia, pasó en el Reino Unido. En ocasiones las encuestas fallan, pero el tema es saber leerlas, saber interpretarlas y saber por qué pueden fallar, ¿no? Sobre todo eso, saber interpretar correctamente las encuestas y darnos cuenta de cuáles son los porcentajes reales. Pero una encuesta lleva un proceso muy grande detrás y tiene muchas formas de manejarse o de dirigirse. Creo que es importante para todos nosotros que entendamos, no solo en un tema como el que tenemos ahora, pero sí en todos los temas en los que queremos sondear o medir los intereses de las personas por consumir algún producto, por comprar alguna marca. O sea, no solo en lo político. No solo en lo político. Las encuestas y las mediciones, los análisis de mercado son muy importantes, pero se deben hacer correctamente y sobre todo deben interpretarse y difundirse correctamente. Para eso tengo unos invitados. ¿Dónde están? ¿Por aquí no los ves? ¿Imaginarios? ¿Ahí están? Son mis amigos imaginarios. No. Ahí están. Aquí están. Están en Cartagena, en Bogotá, en Madrid. A ver si le atiné. Fernando Ansúrez se encuentra en Cartagena. ¿Quién es Fernando Ansúrez? Ese, Hola. el que está saludando. Ese Saludos. es Fernando Ansúrez. Buenos días, Fernando, desde Cartagena. Bienvenido aquí en Noticieros Televisa desde Querétaro, aquí en México. Bienvenido, qué gusto. Muchísimas gracias, un saludo desde acá con un calor bastante interesante este día. Está también Camilo Herrera. Desde Camilo Bogotá. Herrera está desde Bogotá. Bueno, antes de saber dónde están, vamos a decir quiénes son. Claro. Todos ellos son especialistas en marketing, son de las mentes más poderosas que tenemos al día de hoy en el marketing internacional. Cada uno de ellos tiene diferentes puestos. Por ejemplo, Camilo Herrera, que está presente en las mejores universidades del mundo, en la Universidad de Georgia, en la Universidad de Valencia, está en la Universidad de Michigan, es columnista de diferentes diarios y periódicos, es presidente de Radar, es asesor del Despacho de Cultura de Costa Rica y me podría tomar todo el tiempo que tenemos en decir el currículum de todos. Fernando Ansúrez es mexicano, él estuvo en una compañía refresquera muy importante de presidente en Latinoamérica, ahora es director de la expo de marketing más grande presente en 9 países. Andy Stallman es un super bestseller, especialista en branding, en mercadotecnia. Puro peso pesado los tres. Peso pesado, sí. Camilo Herrera está en Bogotá, Fernando Ansúrez en Cartagena y Hola, ¿cómo están? Andy Stallman está en Madrid. En Madrid. Bienvenidos todos aquí a Primera Hora desde México, un gusto saludarlos con un tema interesante, Estefanía. Sí, fíjate que me comuniqué con todos ellos y les pedí que nos ayudaran a entender todo este tema del marketing desde la voz de súper expertos imparciales a nivel mundial. Y con ellos vamos a hablar cómo se hacen estas encuestas para medir las intenciones de consumo. Me gustaría que nos ayudara Camilo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por participar con nosotros. Y la primera pregunta sería para ti. ¿Cómo se hacen las encuestas a grandes rasgos generalmente para medir las intenciones de la gente allá afuera? El gran problema de entender qué es lo que la gente quiere hacer en el futuro es hacerle la pregunta correcta. Cuando uno hace las encuestas y le pregunta a las personas por lo que está haciendo o por lo que hizo ayer, pues tienden a ser mucho más precisas. Cuando tú preguntas por el futuro, pues obviamente siempre hay un riesgo en que lo que la persona te responde pueda cambiar de aquí a que llegue ese futuro, que es lo que está pasando con las encuestas políticas, no solo en América. Las famosas fotografías del momento. Exacto. En este momento, ¿tienes frío o tienes calor? Aquí hace un frillazo, la gente no lo sabe, pero aquí en el estudio hace mucho frío. En la tarde hará calor.
Si me preguntan en este momento qué se me antoja, seguramente se me antojará algo distinto que en la tarde, ¿no? Sí, probablemente. Y si te digo lo que se me antoja a mí y todos los de aquí te empiezan a decir lo que se les antoja a ellos, ¿puede que se te antoje? Sí, puedes influir y sesgar un Exactamente, pero todas estas encuestas se hacen en una pequeña muestra. Imagínate que tuvieran que preguntarle a toda la población, no acabaríamos nunca. Y para eso me gustaría ver si tenemos en la línea a Fernando para que nos comente qué son las muestras y cómo se seleccionan estas muestras. Mira, normalmente se selecciona al 0,01 al 0,03 de la población para que sea una muestra representativa. Entre 400 a 1000 encuestas es lo que utiliza más o menos los diarios que están haciéndolo en México. Pero más allá del método, que creo que es bastante arcaico, porque seguimos utilizando métodos para generaciones que hoy nos están dando su opinión de una manera mucho más fresca y de una manera mucho más participativa, creo que tiene que ver con dos cosas que se están haciendo mal. La primera, la forma en que se hacen las preguntas, y la segunda, la forma en que se juega con la información para comunicar lo que se quiere comunicar, que ahí hay un gran error. Es decir, si tú haces una encuesta y tienes una muestra representativa, tienes que tomar a los que te contestaron que votarán por una opción A, por una opción B, pero también a aquellos que te dijeron que son indecisos y que no lo saben. Y cuando uno revisa mucho de lo que está pasando en México, están dejando por fuera esa parte de los indecisos. Es decir, haciendo más corta mi respuesta, creo que estos métodos antiguos en la forma en que se están levantando encuestas tienen que cambiar. Ya lo decían ustedes, lo ha demostrado todo lo que pasó con el Brexit, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó con el sí y el no en Colombia, y tiene que cambiar también el sesgo que le dan muchas veces las compañías que están levantando esas encuestas. Hay un dicho que dicen muchos los políticos aquí, Fernando, que la mejor encuesta es el día de la elección. ¿Concuerdas con eso? Sí, completamente. Claro que siempre va a ser un buen termómetro para saber qué se puede y qué no se puede hacer. Definitivamente hoy el pueblo mexicano, sí hay un boca a boca muy grande que dice que se pierde y se perdió mucha confianza en las autoridades políticas. México como país va a tener que trabajar en ello independientemente de quién sea el que gane, pero para poder mejorar en un futuro la forma en que hacemos encuestas tenemos que cambiar el método, y por supuesto que va a ser el día de la elección, el día que se vea qué es lo que estaba dentro de las personas que dicen y de las personas también que no dicen. Como conclusión de tu valiosa participación, Fernando, el método que hoy existe en México y en el mundo, para no puntualizar solamente en México, está convirtiéndose en un método arcaico. Completamente. Cuando tenemos tantos millones de personas conectadas a las redes sociales, con un crowdsourcing, con una co-creación de información tan grande, tenemos que empezar a utilizar eso para que verdaderamente cambie la forma en que veamos el termómetro de la gente. Pues muy valiosa, Fernando Ansúrez, desde Cartagena. Miguel Estefanía. Ahorita está en Cartagena, pero se la pasa en todo el mundo. No sabemos dónde va a estar mañana. Como no sabemos dónde va a estar la decisión de los que se encuestan, ¿no? Sí, seguramente así pasará. Vamos a ver si tenemos a alguien más en la línea todavía. Se cortó. No. Me comentan, ¿está Andy Stallman, productor? No, nada más tenemos al buen Fernando desde Cartagena. Los demás, lamentablemente, perdimos la comunicación. Miguel Estefanía, ahí está. Mira, ahí está Andy. Hola Andy, ¿cómo estás? Muchas gracias. Andy es un super bestseller del marketing. Claro. Te tiene que mandar un par de libros porque leerlo a él es entender el marketing. Por favor. Andy, pues comentábamos con Fernando Ansúrez de que el método que hoy se usa para encuestar, no solo en lo político, sino en muchos otros rubros, puede estar llegando a lo arcaico, puede estar caducando. ¿Cuál es tu opinión de lo que pasa con las encuestas? Bueno, de alguna manera lo que Fernando puntualiza, lo que Fernando puntualiza con su sabiduría es que no podemos seguir viendo el mundo solamente desde la parte offline, desde la parte analógica. Hoy hay una conversación muy poderosa, muy potente, ocurriendo también en el online, y en donde la gente básicamente está escribiendo casi sin filtros. Estamos viendo por el tipo de encuestas que se equivocaron en casi todas las últimas elecciones,
o votaciones, tanto de un lado del Atlántico como del otro, que al final la emoción está jugando un rol cada vez más preponderante, a pesar de que estamos en la era de las máquinas y de los robots, la emoción está jugando ese rol tan fundamental, con lo cual estamos viendo cómo las encuestas en general se están equivocando, porque no se puede vaticinar o adelantar lo que va a sentir el votante o el ciudadano en el momento de emitir su voto, y eso está generando ahora mismo un replanteamiento general de cómo podemos decodificar lo que el ciudadano o el consumidor o el cliente está esperando para nuestro futuro compartido. Y si hablas de que se vota con emoción, se responde con emoción, las emociones, como lo decía Estefanía, cambian minuto a minuto, ¿no? Las emociones hoy por hoy están cambiando casi a diario. Hemos visto que la emoción que más despierta la participación en redes sociales tiene que ver con la ira y con el enojo y con el desencantamiento. Hoy por hoy también entendemos, tal y como planteaba el profesor Ansúrez, que la confianza entre políticos y ciudadanía ha sido bastante resquebrajada y que volver a establecer lazos de confianza entre aquellos que nos representan y los representados se vuelve esencial para entender que la construcción del futuro es una construcción común y compartida. No pueden hacerlo los políticos sin los ciudadanos, ni los ciudadanos sin los políticos, con lo cual transformar esa emoción, ese enojo, en una emoción positiva, en una emoción constructiva, es un gran desafío que no solamente tiene México por delante, sino prácticamente todos los países del globo. Muchas gracias, Andy. Me gustaría preguntarle a Camilo, ¿qué piensas de que se difundan este tipo de encuestas o estos porcentajes y cómo esto influye, ya para terminar, porque se nos agota el tiempo, cómo esto influye en las decisiones de consumo o las intenciones de diferentes cuestiones? Las encuestas, al ser publicadas, lo que hacen es decirle al elector que al final es un consumidor, o como seguramente Fernando lo dijo, es un cliente que va a hacer un proceso de compra, le ayuda a tomar una decisión en caso de que esté indeciso. Y también, en caso de que esté muy decidido, fortalece la decisión que tiene. O sea, convencer a alguien que ya tiene una posición, de que cambie de posición es casi imposible, más en un mundo donde está la ira, como la plantea Andy desde España, donde la indignación es el gran motor en este momento a nivel político y en las redes sociales. Tan pronto salen las encuestas publicadas, la gente que no ha definido su voto o que en ese momento no lo tiene claro, empieza a tomar decisión en función de quién termina siendo el ganador, porque si yo no estoy seguro de por quién quiero votar, seguramente la mayoría puede que tenga la razón y quedo relativamente protegido con esa decisión que me están dando los demás. Estefanía, Camilo Herrera, Andy Stallman y Fernando Ansúrez, de verdad, aquilatamos el privilegio de tenerlos a los tres. Ustedes saben que en televisión el tiempo apremia y es muy, muy exacto, pero de verdad un gusto desde México saludarlos a los tres. Un abrazo a sus respectivos lugares. Gracias. 8 abrazos para ustedes. Gracias. Hasta luego. Estefanía, pues gracias por unirlos, gracias por presentarlo y al final la encuesta, la más fidedigna, es el día de elección. Gracias por esta sección. Nada está dicho, los espero en mis redes sociales, @EstefiCárdenas en Twitter, Estefanía-Cárdenas H en Instagram y en mi blog, estefaniacárdenas.com. Gracias, Estefanía. Barbie Cárdenas con los espectáculos.